El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. Dame un segundo. Ok. Bueno, pues hoy vamos a hablar del paro nacional y de todo lo que está aconteciendo en el país. Y le damos la bienvenida al ABC Libertario a Óscar Flores, un líder social del sur de la capital de Ciudad Bolívar, también de la misma Universidad Nacional, y a Yesid García, quienes nos hablarán de todos los acontecimientos que han venido sucediendo en las 2 últimas semanas y por qué la explosión social que, obvio, tarde o temprano se venir en el país. Y le damos la bienvenida a Óscar Flores. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes para Yesid. Buenas tardes para todos los que escuchan esta emisora. Bueno, es a través de YouTube, el canal de la ABC Libertario. Yesid, buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al programa. Y para mí es un placer compartir panel con Óscar, que es un luchador del pueblo bogotano, ya conocido. Estuve con él en todas las tareas de la recolección de firmas para revocar el nefasto alcalde Peñalosa. Muy buenas tardes, Óscar, para ti también. Buenas tardes, Yesid. Bueno, para ambos, ¿qué balance nos deja estas 2 semanas del paro nacional y de que reventó por donde nadie esperaba, la ciudad de Cali? Empezamos con Yesid. Gracias, Carlos. Carlos, yo creo que aquí se combinan una serie de factores que han hecho mella en el estado de ánimo del pueblo colombiano, de los trabajadores, de la juventud, de los indígenas, de los campesinos. El país venía muy mal económicamente. No es cierto lo que dice el gobierno que en el año 2019 el país estaba bien. Ya el país venía arrastrando altos índices de desempleo y de crecimiento de la pobreza y la pobreza absoluta. Y la pandemia llegó para sumir en mayores dificultades a la inmensa mayoría de colombianos, sin que el gobierno tomara las medidas adecuadas para poder paliar la crisis económica, el hambre, el desempleo, poder hacer los confinamientos necesarios en el tema del combate al COVID-19. Entonces aquí se nos juntó en el 2020 varias cosas. Uno, los paros de noviembre del 19 se dieron porque la situación del gobierno, la situación económica del país a causa del gobierno ya estaba grave. Esto se agrava con la pandemia, por lo que estoy planteando. No hay renta básica, no auxilios a tiempo del gobierno nacional para poder hacer los confinamientos. Fue tacaño el gobierno nacional en cuanto a proporción del PIB para dedicarlo a ayudarle a la gente de menos recursos a poder paliar la crisis. A eso hay que sumarle un gobierno que tiene como meta volver trizas los acuerdos de paz, que los ha incumplido, y en que lo que va de gobierno, las cifras de muerte de líderes sociales, líderes indígenas y reinsertados que firmaron la paz es absolutamente abrumadora. Todo este cóctel mereció que el Comité Nacional de Paro, conformado por las centrales obreras y muchas organizaciones sociales, juveniles e indígenas, convocara nuevamente paro para el día 28 de abril, un paro nacional. Ese paro nacional, además, esto es una paradoja, corresponde a un pliego escrito hace más de año y medio, corresponde a una petición que se hizo en el 2019 y que el gobierno, me van a perdonar la palabra los oyentes, tú y mi compañero de panel, pero lo que hizo el gobierno fue mamarle gallo al pliego de peticiones del Comité Nacional de Paro que presentó en el 2019. Se negó a negociar y se negó durante todo este tiempo a negociar. Y solamente, óyeme bien, Carlos, solamente hoy,
en una declaración, hoy 14 de mayo, en una declaración que da el presidente Duque, dice con claridad que se trata de una negociación. Hasta aquí ha tratado de impedirlo. Se ha burlado de la pelea de la gente, se ha burlado de las angustias de la gente. Este es un gobierno que no negocia, este es un gobierno que no tranza, este es un gobierno que va hacia el fascismo si lo dejamos. En todo caso, por lo menos hoy, ya dijo que con la mediación de la Iglesia y las Naciones Unidas va a tratar de hacer una negociación en serio sobre un pliego de emergencia absolutamente sencillo que ha podido negociarse antes del paro del 28 de abril y que no hubiera tenido las consecuencias en muertos, en heridos, en sufrimientos, en bloqueos que ha traído la intransigencia del gobierno y la brutalidad de la policía y de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se centró en Cali? En todo el país lo que se observó fue una concentración de rabia, de ira acumulada, de esa juventud barrial que no encuentra qué hacer, que no puede estudiar, que no tiene dónde trabajar, que no tiene opción en la vida, que pasa hambre. Eso es lo que estamos viendo, una especie de sublevación que va mucho más allá que un pliego petitorio de emergencia, pero que siempre ha estado enmarcada en la no violencia. Aquí quien inició la violencia, puso los heridos y puso los muertos, fue el gobierno nacional en una actitud abiertamente fascista. Yo creo que el paro nacional del 2021 es una de las más bellas páginas de lucha del pueblo colombiano, de los trabajadores, de la juventud, de los campesinos, y que ha soportado al día de hoy 16 o 17 días de paro y está dispuesto a continuar hasta que el gobierno se siente y negocie unas reivindicaciones absolutamente presentables para el pueblo colombiano. Oscar. Bueno, yo creo que en términos de balance hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero es que este paro o este levantamiento popular rompió todos los pronósticos, rompió todas las expectativas que tenían muchos sectores sociales. De hecho, las centrales obreras en su momento, ellos plantearon un paro de un solo día, el 28, pero el inconformismo, como lo decían, el inconformismo en Colombia es tan grande, los índices de desigualdad son tan profundos, la inequidad, la pobreza, el hambre que se vive en muchas regiones es tan grande que este levantamiento popular o que estas reivindicaciones se acumularon tanto en el tiempo y en el espacio que rompió los esquemas. Es muy interesante mirar que esa gota que derramó el vaso, es decir, la reforma tributaria, lo que logró realmente es que muchas organizaciones, mucha ciudadanía, muchos pueblos de Colombia se juntaran para derrotarla. Y siguen el camino, y van a seguir caminando, y van a seguir compartiendo la palabra, y van a seguir en las calles, van a seguir dando el debate. Eso por un lado. Por otro lado, en términos también de la violación de los derechos humanos, pues en Colombia lo que se está presentando es una masacre, un terrorismo de Estado, podría decirse. Lo que pasó ayer en Popayán rompe cualquier esquema. Es La violación de la niña, ¿no? En la democracia, así es, la violación sexual de esta niña que terminó suicidándose, no aguantó y pues es terrible lo que le pasa o lo que le terminó pasando, ¿no? Y lo peor es que están los videos cuando es capturada por la policía. Es increíble lo que está pasando. Es muy curioso que nos sigan llamando a nosotros la democracia más antigua del continente. Es muy curioso eso. ¿Y por qué es muy curioso? Porque en Colombia, a pesar de que, digamos, no ha existido como tal golpes de Estado como tal, aparte del de Rojas Pinilla, que tiene algunos matices, aparte de eso, se sigue diciendo que en este país hay democracia. Democracia en un país donde exterminaron a un partido. Democracia en un país donde han matado más de 900 líderes sociales después de la firma de los acuerdos. Democracia en un país
donde el que piensa diferente es asesinado. Democracia en un país donde en dos periodos de gobierno de un mismo presidente hubo 6.402 asesinatos extrajudiciales de jóvenes que ni siquiera estaban metidos en el cuento político, que los mataron simplemente para demostrar cifras. Democracia en un país donde el gobierno de turno, sobre todo todos estos de derecha que han pasado, firman acuerdos y nunca los cumplen con el pueblo. Y ahí sí yo creo que es importante que tengamos en cuenta algo. Durante los últimos años, en la época de Pastrana, en la época de Uribe, en la época de Santos y en la época ahora de Duque, estos gobiernos firman acuerdos. Le han firmado acuerdos al movimiento estudiantil. La Minga sentó al gobierno de turno en el 2007 a firmar acuerdos, me acuerdo tanto por allá en La María. En la época de Santos se firmaron acuerdos con FECODE, se han firmado acuerdos con los estudiantes, con los trabajadores, se firman acuerdos con todo el mundo, pero estos gobiernos no cumplen. ¿Y qué podemos hacer ahí si no cumplen? Vamos a seguir bajo la misma dinámica de buscar que nos firmen otros acuerdos, en el entendido que eventualmente van a incumplir esos acuerdos. O sea, yo no creo que debamos seguir con el mismo esquema, ese mismo esquema sindical de pasar un pliego de exigencias, donde vienen unas reivindicaciones muy, muy importantes y muy sentidas por la población colombiana, pero que eventualmente el gobierno va a incumplir. Es que no es la primera vez, no ha sido una vez, no han sido dos veces, han sido muchas veces las que estos gobiernos de turno terminan incumpliendo acuerdos. Entonces, ¿cuál es la garantía que tenemos en este momento para que este gobierno nos cumpla ese acuerdo? O un posible acuerdo que se pueda llegar con los diferentes espacios nacionales que se están dando. Eso por otro lado. Y por último, en términos de balance, yo creo que es importante que entendamos el momento histórico en el que nos encontramos. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día los jóvenes, que ha sido la fuerza mayoritaria en este país, en los bloqueos, en las manifestaciones, en las movilizaciones, en los plantones, en todo lo que tiene que ver con la articulación de este paro, esos jóvenes hoy en día están buscando nuevas formas para hacer política. La democracia no puede seguir siendo vista como una pirámide donde los de arriba toman decisiones por los de abajo, ni en el Estado, ni en las políticas de gobierno, pero tampoco en las estructuras organizativas del pueblo colombiano. Creo que eso es parte de lo que tenemos que cambiar en este país. No podemos seguir utilizando las mismas estructuras de los años 70, de los años 80, porque los jóvenes hoy en día están reclamando democracia directa, están reclamando democracia participativa, donde de la gente que está en esos bloqueos, que está en esas protestas, que están en las movilizaciones, está exigiendo que sean tenidos en cuenta a la hora de la toma de decisiones, que no sean utilizados simplemente, sino que sean tenidos en cuenta. Y es ahí donde los mayores, donde las personas que tienen poder de decisión tienen que estar a la altura del momento político y decir, vamos a hablar con esta gente, que esta persona de los diferentes escenarios de participación. Para Jesse y para Oscar, juntos pintan un panorama sí, muy sombrío, ¿no? Pero a la vez esperanzador para las nuevas juventudes. ¿Por qué la antigua generación no fue capaz de pararse como se ha venido parando yo diría en los últimos 15 años, ¿no? Porque recordemos lo que hizo la MANI, que paró la reforma educativa, la Ley 30, y los estudiantes que paró una de las reformas a la salud, porque esta no es la primera que se para, ¿no? Es la segunda o tercera reforma que intenta hacer el gobierno de los últimos gobiernos y que la paran. ¿Por qué las generaciones antiguas no fueron capaces de haber luchado todos estos procesos? Hoy en día estamos viendo. Jesse. Yo tengo otra visión, Carlos. Sí. Yo creo que el pueblo colombiano, todas sus generaciones, siempre han peleado. En unas ocasiones han sido derrotados, en otras ocasiones han ganado reivindicaciones, pero nunca han sido incapaces de pelear o se han acobardado.
Este es un pueblo valiosísimo. Este es un pueblo lleno de valor. Este es un pueblo que no ha escatimado esfuerzos en pelear en condiciones desiguales por la democracia, por la vida, por la paz, por mejores condiciones de vida y de trabajo. Para no ir tan lejos, desde la época de Gaitán. Al asesinato de Gaitán, el pueblo colombiano respondió prácticamente con una sublevación parecida a la actual. Y hubo sitios como Barranca Bermeja donde se instauró un gobierno en rebeldía popular hasta que fue derrocado por las fuerzas militares, por las armas, las balas de las fuerzas militares. Colombia libró una gran batalla contra la dictadura de Rojas Pinilla posteriormente. Posteriormente libró una batalla contra la exclusión política que trajo el Frente Nacional. En el año 71 nos metimos en la órbita mundial de los estudiantes y la juventud y Colombia tuvo el movimiento estudiantil más portentoso, que logró avances importantísimos, así los perdiera después, pero que no pueden despacharse como si el pueblo colombiano, los estudiantes, no hubieran peleado. La lucha campesina por la tierra en el 71 fue sumamente amplia. Después el pueblo tuvo que pelear, fundamentalmente la clase obrera, contra todo el modelo neoliberal. Si el movimiento sindical no se levanta, incomprendido, a veces lo dejaron solo contra el modelo neoliberal, la situación de Colombia sería peor. Aquí las pocas instituciones que se salvaron, las pocas políticas que no pudieron revertir a favor del neoliberalismo, se debe a la lucha. El neoliberalismo acabó con la producción agraria, con la producción industrial colombiana, y nunca el pueblo colombiano ha estado con eso, ni con la privatización. La lucha del ser impidió la privatización de esa institución. Entonces aquí ha habido avances y retrocesos en una pelea absolutamente desigual. Pero estoy de acuerdo con Oscar, es decir, cada día se acumulan más resentimientos, cada día se acumulan más razones en esa juventud de los barrios para rebelarse. Y cada vez que tiene ocasión se rebela. Y en esta ocasión hay una rebelión muy, muy, muy importante. Y por ello, la negociación del pliego de emergencia tiene que tener organizaciones juveniles representativas de la gente que está en la calle en esa negociación. Yo aspiro a que la sabiduría de los dirigentes que están al frente del paro no tenga una posición excluyente. Estoy convencido que tienen una posición incluyente, amplia, para defender los derechos no solamente de los trabajadores, sino de los campesinos, de la juventud, de los indígenas, de tantos dirigentes que han perdido la vida tratando de defender sus comunidades. Oscar. Sí, mira, el tema más que evaluar qué generación ha sido más rebelde que otras, yo creo que todos los jóvenes a través de la historia en su momento han sido rebeldes. Y no serlo y ser jóvenes, decía alguien por ahí, es hasta una contradicción biológica. Ser joven implica implícitamente ser rebelde. Y eso es supremamente importante. Eso es lo que va transformando el mundo. O sea, un pueblo que no tiene una juventud que plantee transformaciones es un pueblo que tiende a desaparecer. El proceso natural de los pueblos viene a ser una transformación constante. Y eso es supremamente importante. Lo que pasa es que hoy en día, a diferencia de otras épocas, hay unas herramientas y hay un acceso a la información que ha permitido que haya mayor comunicación entre los diferentes pueblos, entre las diferentes ciudades, que haya más forma de articulación. Es una cosa distinta. Hoy tenemos las redes sociales, hoy tenemos el internet para acceder a cualquier tipo de información. En los años 70 usted tenía la biblioteca del pueblo y pare de contar y lo que llegaba ahí, el periódico matutino, pero hasta ahí, o el dominical. Pero hoy en día los jóvenes pueden entrar
a ver qué es lo que está pasando en el otro lado del planeta. Entonces salimos de esa cueva, la cueva de Platón, salimos de esa cueva y podemos tener información y mirar cómo es que vive la gente en otros países y decir por qué es que nosotros vivimos así. Eso es supremamente importante. Lo otro que sí me parece que ha cambiado mucho es esa lógica de ver el poder como por allá arriba, como una cosa que hay que respetar y que hay que mantener y que hay una clase dirigente en este país, una élite en este país que hay que mantenerle un absoluto respeto y hay que decirles doctores y a esa clase dirigente nadie la puede tocar. Creo que eso se ha terminado en este país. Los jóvenes hoy en día, y no solamente los jóvenes, hoy en día ya no ven el poder de esa manera. Hoy en día lo que están viendo es que esa clase dirigente es una clase acomodada que ha llegado ahí es porque el Estado le ha permitido estar, porque han usufructuado el Estado y porque han estado ahí básicamente es para controlar el poder del Estado. Pero no significa que no puedan ser derrotados. Y creo que esa es una de las cosas más valiosas de esta generación. Esta generación se ha dado cuenta de que esas élites que controlan el Estado pueden ser derrotadas. Y no hay que hacerle la venia a nadie. No hay que colocarle la alfombra roja a estas personalidades. Esta generación entendió que los funcionarios públicos están para funcionarle al público, que el servidor público está para servirle al público, que están ahí gracias a nuestros impuestos, que están ahí porque nosotros estamos contribuyendo para que a ellos le paguen. Ese es uno de los mensajes más importantes. Entonces nosotros no tenemos que estarle haciendo la venia a estas personas. O sea, de vernos como iguales, en el marco del respeto, por supuesto, pero no tenemos que estarles viendo de para arriba. Creo que, y eso lo enseñó muy bien Jaime Garzón en sus conferencias, lo planteaba y decía, entre otras cosas, si ustedes los jóvenes no toman las riendas de este país, nadie lo va a venir a salvar. Y los jóvenes lo entendieron y se dieron cuenta de que ese poder que ha estado incrustado se puede derrotar. Eso es supremamente importante. Y todas las herramientas que mencioné ha permitido, y la berraquera, ¿no? Se perdió el miedo. Ese miedo es supremamente importante para controlar el poder. O sea, aquí hay gobiernos, han existido gobiernos en este país que han gobernado a punta de política del miedo, a punta de terrorismo comunicativo, terrorismo de Estado. Y lo han hecho, y están las cifras, y están las demandas, y están las demandas internacionales frente a eso. Pero los jóvenes hoy en día perdieron hasta el miedo. O sea, le quitaron todo a la gente, que le quitaron hasta el miedo. Y por eso creo que esta generación ha permitido dar un salto cualitativo. Existe un plus en esta generación que ha permitido que estemos en el momento en el que estamos, exponiendo toda la problemática y la crisis social acumulada de tantas generaciones atrás, que dejaron el camino cimentado, por supuesto, pero que esta generación está sacando a flote. Está viendo todo ese acumulado de desigualdad, de pobreza, y lo está diciendo, ya, este es el país neoliberal, el país con gobiernos fascistas, el país con gobiernos que han incrementado la pobreza, que han generado terrorismo, que le han metido miedo a la población. Pero este es el país que nosotros vamos a salvar. Este es el país que vamos a sacar adelante. Y eso es lo que hay que seguir haciendo. Para ambos, para Jessy y para Oscar, ambos dicen que las generaciones han venido peleando y han transformado el mundo. Y una frase que me deja muy como para pensar, y es de Oscar: un pueblo que no tenga juventud es un pueblo que está dispuesto a desaparecer, ¿no? O sea que a través de la historia las juventudes han dado salticos, y esta última prácticamente pegó su salto largo. O sea, ¿nos reconocen como tal o a qué estamos jugando? En el caso, por ejemplo, del paro del 28, que se fue alargando hasta que el gobierno dijo, voy a solicitar ante el Congreso que se retire la reforma tributaria. ¿Es un triunfo para el pueblo colombiano? Para ambos. Claro que es un triunfo para el pueblo colombiano. Es que, como decía Oscar, este gobierno y los anteriores son gobiernos que se caracterizan por no cumplir.
¿A quién se le ocurre presentar una reforma tributaria en medio de la pandemia? ¿A quién se le ocurre subir el IVA en medio de la crisis económica del COVID? Alemania propuso bajar el IVA. La mayoría de los países desarrollados han destinado entre el 10 y el 20% de su Producto Interno Bruto a cuidar, a atender la pandemia. Colombia es uno de los últimos países de América Latina porque solamente ha invertido el 2.5% de su Producto Interno Bruto en la pandemia. Entonces, que un gobierno con las ínfulas de este gobierno, un gobierno caracterizado por su tendencia antidemocrática, que no negocia, que no dialoga, tenga que retirar su proyecto de reforma tributaria, es un triunfo del paro, es un triunfo de los trabajadores, de la juventud, de los campesinos, de ese país nacional que no aguanta el fascismo, en primer lugar. Y en segundo lugar, ese proceso que venimos hablando, en segundo lugar, hablemos del tema de la juventud que también lo ha remarcado Oscar. Carlos, es que se necesita con la juventud, tú puedes dejar de tenerla a tu lado para contemplar el mundo. Pero si tú quieres transformar el mundo, es indispensable que esté participando la juventud. Es decir, un país cuya juventud esté adormecida por la droga, por la propaganda, por el espejismo del consumismo, del capitalismo, por la superficialidad de los análisis, por la falta de lectura y conocimiento de su propia historia, es un pueblo que está destinado a no lograr cambios y simplemente a supervivir en la mediocridad. En buen sentido de la palabra, esa juventud rebelde es un motor para que toda la sociedad se atreva a emprender cambios. Y en tercer lugar, quiero decir esto, eso se manifiesta, es un fenómeno de carácter mundial y por lo menos de América Latina. Es que entre el año 2019 y el 2021 ha habido levantamientos populares, movilizaciones populares gigantescas en casi todos los países de América Latina. En Chile, en el Ecuador, en el Perú, en Colombia, en México, en Panamá, en todas partes. Esto obedece a una insatisfacción de la juventud con las consecuencias gravísimas del modelo neoliberal en el desarrollo de estos países. Pero además, en el caso de Colombia y en el caso de otros países también, esto va acorde con un proceso político. Tan va acorde con un proceso político que por primera vez en la historia de Colombia, por primera vez en el año 2018, casi gana las elecciones un candidato alternativo. Y que si hubiera habido unidad de los candidatos alternativos antes de la segunda vuelta, para la primera vuelta hubiera ganado ese candidato alternativo porque la suma de esos votos da más del 50% necesario para ganar en la primera vuelta. Y hoy por hoy se vive nuevamente tanto el aire de división pero minoritario como el aire de unidad en la batalla política que libra el pueblo colombiano. Hoy por hoy tenemos que lograr esa unidad política. Esa juventud tiene que participar en política. Esos trabajadores tienen que participar en política. Hay que derrotar la tesis neoliberal que piensa que la política es ajena a la lucha social. No, la política hace parte de la lucha social. Por consiguiente, es necesario que toda esa transformación que podemos lograr con la lucha, también la logremos en una transformación política, en los organismos del poder. Necesitamos unas elecciones del 22 donde haya una gran representación en Senado y Cámara de todas las fuerzas alternativas, no de una ni de dos, sino de todas, y que tengamos mayoría frente al fascismo que lo representa el uribismo en ese Congreso de la República. Y necesitamos escoger
en una consulta sin vetos ni exclusiones cuál es el mejor candidato o candidata para las elecciones y unirnos todos alrededor de ese candidato. Colombia no soporta más uribismo, ni más dictadura, ni más modelo político fascista. Colombia quiere paz, quiere democracia, quiere la vida, pero quiere también desarrollo económico, que la única manera de lograrlo es con un gobierno alternativo. Oscar, y ya planteando todo lo que nos dijo Yesid, ¿hay posibilidad de que llegue un candidato distinto a todos los que hemos tenido en los últimos, diría yo, en los últimos 70 años? Porque todos han sido de derecha. ¿Y será que tendremos esa oportunidad de cambio o seguimos en esa guerra polarizada donde unos políticos que están narcotizados y guerreristas no dejen acercar a este candidato? Pues mira, yo creo que ahí son dos cosas realmente. Una cosa es el gobierno y otra cosa son las estructuras y cómo está montado el Estado. Entonces, frente a lo primero, sí, claro, es muy importante que llegue un gobierno alternativo, por supuesto. Y creo que hay una alta probabilidad de que pase. O sea, como lo decía Yesid, estuvimos a punto hace 3 años ya largos, ya casi 4, y en este momento las encuestas pues favorecen a uno de los candidatos y seguramente va a llegar a ser presidente. Y hay una alta probabilidad de eso. Pero el problema no está ahí. Ese es uno de los tantos. Pero el problema de fondo no es el presidente. El presidente es un ejecutor de un poco de políticas que hay atrás. Es decir, si nosotros queremos cambiar este país, si nosotros queremos reducir esa desigualdad, si nosotros queremos que nuestros niños no se mueran de hambre en el Chocó, en el Amazonas, si nosotros queremos que la vejez tenga seguridad para estar tranquilos en sus casas y no estar mendigando en las calles, si nosotros queremos que nuestros jóvenes tengan acceso a una universidad pública, gratuita, de calidad, si nosotros queremos que nuestras madres, que nuestros padres puedan estar tranquilos en sus trabajos, sin necesidad de estar mendigando cada 2 meses o 3 meses contratos basura. Si nosotros queremos que el agua potable llegue a todos los rincones del país, si nosotros queremos todos esos cambios, eso no se logra con un gobierno de turno. El gobierno de turno puede empezar en ese camino, pero a punta de pequeñas reformas dentro del mismo modelo económico y político de este país es casi imposible lograr eso a corto plazo. Se necesitarán 50, 60 años para lograr eso. Y yo creo que los jóvenes de hoy en día no están pensando en eso. Yo creo que los jóvenes de hoy en día están pensando en cambios estructurales a no tan largo plazo. ¿Qué quiere decir eso en términos concretos? Que el gobierno de turno alternativo, por supuesto, es muy importante. Pero más importante que eso es cambiar el modelo económico y político del país. Y para cambiar el modelo económico y político del país, necesitamos cambios en la Constitución. Necesitamos transformaciones estructurales. Por ejemplo, necesitamos ampliar la democracia. ¿Y qué implica eso de ampliar la democracia? Necesitamos que las personas, los ciudadanos, el pueblo, tenga el poder de decisión para la construcción de planes de ordenamiento territorial, para la construcción de los planes de desarrollo, para los COMPES. Necesitamos que el pueblito tenga poder de decisión frente a eso. No podemos seguir en un sistema de representatividad, sino que tenemos que cambiar a una democracia participativa y decisoria. Uno de los principales problemas que tenemos en el país es eso, desafortunadamente. Unos son los que están en el territorio sufriendo las consecuencias, mientras que los gobiernos de turno, llámese alcaldías, gobernaciones, presidencia, terminan tomando las decisiones por todos, afectando gravemente el territorio, afectando gravemente la economía, nuestros bolsillos. Por ejemplo, el tema de la minería, o el tema de muchas empresas que llegan a tumbar al pueblo.
en el cuento de la confianza inversionista, desmejorando la calidad de vida de la gente. Y eso no se logra con políticas del gobierno, para eso necesitamos cambios estructurales. Y claro, y eso implica un gran riesgo, por supuesto que implica gran riesgo. Pero si queremos cambiar el país necesitamos correr algunos riesgos. Y esos riesgos puede llamarse también una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Popular. Que eso puede ser de acuerdo a nuestra correlación de fuerzas, que sea bueno o sea malo. Pero no hay que tenerle miedo. Si nosotros queremos cambiar el país, y ojo con esto, si queremos cambiar el país, necesitamos plantearnos esos cambios estructurales. Para ambos. Oscar acaba de decir que se necesita hacer cambios estructurales en muchas cosas. ¿No creen ustedes dos que se necesita desde el Congreso, hemos dicho, que cambiar el Congreso, que no sean los mismos con las mismas, sino transformar el Congreso y, ¿por qué no, que desde el nuevo Congreso que llegue a ser elegido también se transforme y transforme el país? Jessy. Carlos, pero es que eso no puede ser una posición ideal, porque como decía Garzón, nadie va a resolver los problemas por nosotros. Nosotros necesitamos el Congreso para todos esos cambios, como necesitamos el gobierno alternativo, como necesitamos la decisión del pueblo en muchos asuntos. Pero para eso hay que elegir en una contienda electoral una mayoría a favor de esos cambios y de esas transformaciones, tanto en el Senado como en la Cámara. Es una batalla épica por derrotar esos politiqueros de los partidos tradicionales y de las nuevas alianzas que se han hecho, como el uribismo, como el Cambio Radical, como esta serie de partidos que a la larga son partidos de gobierno, que son partidos que están de acuerdo con el modelo neoliberal, que son partidos que patinan frente a los intereses del pueblo y del país. Entonces, por eso es necesario una gran representación en Senado y Cámara de las fuerzas alternativas, por eso es necesario un gobierno alternativo y por eso es necesario una amplia participación popular en la toma de decisiones. Oscar. Sí, mira, claro, inevitablemente, no solamente el Congreso, la sociedad, las organizaciones sociales populares que están buscando esos cambios en este país, deben tomarse todos esos espacios. El Congreso, los consejos, las asambleas de departamento, las JAL, en el caso de los distritos, las alcaldías, las gobernaciones, todo eso se tiene que tomar por parte de la población. No podemos dejarle estos espacios a los que siempre han estado en el poder. Hay que quitárselos, con la democracia, por supuesto, con los votos. Y para eso implica que hagamos un gran esfuerzo entre todas y todos de juntarnos. Desafortunadamente, una de las cosas que pasa en los procesos populares, sociales, es que cada vez que llegan elecciones, todo el mundo se divide y todo el mundo coge para su lado y se empiezan a romper los espacios y se termina dividiendo todo un proceso, un acumulado de mucho tiempo. Eso ha pasado desafortunadamente. Hoy en día el momento político en el que estamos implica que también tengamos la madurez para llegar a esos espacios, para ocupar esos espacios, para concertar con los diferentes colectivos, con los diferentes parches, con las diferentes organizaciones, concertar para poder llevar a candidatos y a candidatas que puedan ocupar esos espacios de discusión política. Y eso es supremamente importante y lo debemos hacer. El problema, y aquí sí lanzo la pregunta más bien, es si los mayores, si estos que han estado en esas estructuras partidarias, en esas estructuras sindicales, en esas estructuras de organizaciones, están dispuestos a que los jóvenes hoy en día pasen por encima de ellos y sean los que lleguen a ocupar esos espacios de participación política. Ese es un debate que se tendrán que dar en su momento, porque si no vamos a seguir en las mismas. O sea que ahí lo que usted está reflejando o dando a entender que necesitamos un cambio generacional.
O sea, que las nuevas juventudes asuman lo que decía Jaime Garzón hace más de 20 años, en ustedes, los jóvenes, está la responsabilidad de cambiar el país, ¿no? O sea, que lo que quiere Así usted es, así es. Yo que creo que los es jóvenes importante. tomen el poder. Creo que es Sí, importante, es hora. por supuesto. Porque yo creo que Por supuesto, mira, eso es importante. sí, Eso es importante y ¿sabes por qué? Porque eso no implica que vamos a coger a los mayores, a las personas que han estado en la resistencia durante tanto tiempo y las vamos a sacar. No, por supuesto que no. Yo creo que la madurez, que los años a uno le dan mucha experiencia y conocimientos. Y eso es supremamente importante. Además, el conocimiento y el reconocimiento de la historia. Eso es supremamente importante. Pero no podemos incrustarnos en el poder y esperar que los jóvenes siempre estén ahí sirviéndole a los mayores. Yo creo que también debe tener esa capacidad de decirle a los jóvenes, jóvenes, ustedes tomen las banderas y nosotros, los mayores, podamos servir de consejeros, podamos estar ahí también, pero que los que deben estar en la lucha política hoy en día, porque así lo está demandando el pueblo colombiano, son los jóvenes. Jessy, ¿qué dice respecto a lo que plantea Oscar? Bueno, parece que Jessy se me fue porque tiene el micrófono No, apagado. no, aquí estoy, Carlos. Bueno, Es que tengo un gatico aquí que me está molestando un poco la comunicación. Mira, yo estoy de acuerdo con Oscar, eso es lo que se llama relevo generacional. Yo no debo hacerlo, pero lo voy a hacer por la confianza que tengo con ustedes. sí, Yo he dedicado tranquilo. toda mi vida a la lucha social desde que tenía 16 años. He militado en la izquierda, nunca le he dado un voto a la derecha. He sido dirigente y soy dirigente del Partido del Trabajo de Colombia. Estamos con nuestra militancia y nuestros amigos comprometidos con las transformaciones sociales, con la unidad. Pero si nosotros, los veteranos, no somos capaces de formar nuestros propios relevos, hemos perdido el tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo que la juventud tiene que asumir puestos de vanguardia, no solamente en la barricada, sino en la lucha política. Bueno, para ir terminando, porque de aquí se sacan muchas reflexiones importantes y más aún que este video lo verán no solamente 10 o 20, lo verán miles y miles de personas a través de YouTube y las declaraciones de cada uno de ustedes. ¿Qué mensaje le mandan tanto a las antiguas generaciones, que estamos de salida, como a las nuevas generaciones? Y Jessy me va a decir su mensaje. El mensaje es de unidad. Colombia necesita unir la inmensa mayoría de su población, de sus trabajadores, de sus campesinos, de sus indígenas, de sus dirigentes sociales, de su juventud, en un solo haz de voluntades que impida que ese proyecto fascista que pende sobre nosotros como una espada de Damocles se consolide en Colombia. Y la única manera de evitarlo es derrotando ese fascismo, que es el uribismo, en las urnas en las próximas elecciones. Oscar. Porque el mensaje es que no ha existido momento más oportuno para pelear por nuestros derechos. No ha existido un momento más oportuno para cambiar este país. No ha existido un momento más oportuno para lograr esas transformaciones estructurales. No ha existido un momento más oportuno que este. Este es el momento. Hoy, el sueño que tuvieron nuestros hermanos mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, ese sueño de tener un país con justicia social, hoy se puede cumplir. Y por eso no es un llamado solamente a los jóvenes, sino a todas esas generaciones que han pasado, que vieron sus sueños frustrados por todo el fascismo, por todo lo que ha pasado en este país.
este es el momento de salir a las calles a pelear por ese sueño de transformar, ese sueño de justicia social, ese sueño de una paz duradera, estable en este país. Ese sueño donde todas y todos podamos salir a la calle, podamos tener trabajo, ese sueño donde todos podamos estudiar, donde todos podamos tener una pareja, donde todos podamos vivir y plantear nuestras posturas sin tener miedo a que nos maten. El mensaje es que este es el momento, compañeras y compañeros, para salir a luchar, para salir a exigir un país nuevo, un país donde podamos tener justicia social, un país que esté al alcance de nuestros sueños. Gracias. Bueno, Yesid y García, pues es concejal de Bogotá en la era de la alcaldía de Gustavo Petro. Muchas gracias por estar aquí en el ABC Libertario. Y a Óscar Flores, un líder social joven, con mucho futuro para él. Muchas gracias por haber aceptado ambos la invitación. Y pues estas son reflexiones que nos deben tomar en cuenta. Y aquí estuvo 2 generaciones. Óscar Flores, un dirigente nuevo, y Yesid García, que prácticamente aquí le está dando a entender, le está entregando prácticamente, yo diría, las banderas de la lucha a Óscar Flores. Son 2 generaciones que han batallado a lo largo de la historia, Yesid García y ahora la nueva generación de Óscar Flores. A ustedes 2, muchas gracias, para Óscar y para Yesid. Muchas gracias a ti y muchas gracias, Yesid. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias a Óscar. Muy agradable tenerte en este panel. Y adelante, sigamos en paro nacional. Ni un paso atrás, siempre adelante. Así está. Y cualquier cosa los estaré molestando para otra nueva oportunidad. Para ambos. Feliz Gracias. tarde. Gracias, Carlos. Siempre a la orden. No, señor.